Bueno, ¿cómo están? Acá otra vez con algo de la Biblia online, algo para aprender juntos. Bueno, en este caso tenemos una clase, un encuentro, una interpretación sobre el texto de Adán y Eva. Un texto, un cuento, una parábola, podemos llamarlo, muy conocido, tal vez el más famoso que existe en la Biblia. Entonces vamos a interactuar un poquito con este texto y dejarles un trabajo para ustedes, porque bueno, como es tan conocido, tenemos que meter ahí las manos en la masa para ver qué cosa rica nos sale. Bueno, ahí tenemos en esta diapositiva esta imagen muy llamativa, muy presencial para todos nosotros, los que conocemos el texto, y los que no, seguramente lo han escuchado. Bien, te quiero invitar primero a mi taller para que veas cómo es que trabajo con esto, ¿no? Cómo trabaja un catequista, un teólogo con un texto de la Biblia. Un poco nada más, ¿eh? No te voy a mostrar todos los pasos que hay, pero sí un poquito para ingresar a esta metodología y que vos después al final puedas hacer la tuya. Bueno, este es mi taller, ¿no? Con un montón de herramientas que sirven para comprender mejor el texto de la Biblia. Así que te invito a pasar. Tenemos un texto largo, porque comprende 2 capítulos ahí, y es del libro del Génesis, desde el capítulo 2, versículo 18, hasta el versículo 24 del capítulo 3. Entonces tenemos ahí una extensión importante. Te cuento cómo trabajo yo primero, ¿no? En este caso, el texto lo voy a dividir en colores para que después, una vez que lo pueda visualizar con esos colores, pueda ordenarme algún esquema de pensamiento. En este caso voy a ser muy clásico, voy a poner un color verde para cuando Dios está hablando o está actuando, color celeste para Adán, un color rosa para Eva. Lo hago a propósito, porque el mundo entero se rige con estos colores. Yo no creo que el varón y la mujer tengan colores predeterminados, no estoy de acuerdo con eso. Pero para el común de las personas que va a ver el video, no solo alumnos, sino cualquier persona que le llegue el video, se va a imaginar mejor con esos colores. Adán y Eva lo voy a poner en cursiva, cuando los dos están haciendo algo juntos, me lo voy a poner en cursiva. Y cuando actúa la serpiente, lo voy a tachar, ese texto, ¿sí? Entonces así me voy estructurando el texto en estudio para poder visualizarlo mejor, como te dije antes. Entonces ahí, primero te leo esta parte, no voy a leer todo el texto porque es muchísimo, es simplemente para mostrarte. El texto empieza diciendo: después dijo el Señor Dios, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo, bla 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 bla. Todo esto ya lo sabes, simplemente para que vayas viendo los colores ahora. El verde de Dios, el celeste de Adán, la cursiva cuando está Adán y Eva juntos. Ahí puse algunas cuestiones en paréntesis, lo puedes pausar eso si querés. La serpiente dijimos que la poníamos tachado, la mujer en color rosa, y vuelven a aparecer otros, Dios en verde, celeste el varón, y ahí termina el texto. Es un texto largo. Quiero decirte, querido lector, que el texto es una parábola. Esto no es que si voy con una filmadora a algún tiempo determinado me voy a encontrar con esto. Y al ser una parábola tenés que tener ese recaudo, ese cuidado de interpretar despacio, de ir lento, porque dice mucho el texto. Y no tenemos que caer en algo propio de nuestra lucha contra los patriarcados mundiales cuando leemos este texto, porque no tiene nada que ver. Cuando vos veas y leas que de la costilla del varón se sacó a la mujer, no significa que la Biblia entiende que la mujer es inferior al varón, para nada, no podemos traspolar estas interpretaciones, no tiene nada que ver con el mundo antiguo eso, ¿sí? Entonces, lo que te voy a decir, te puedo dar una pista primero, antes de que caigas en esa secuencia de pensamiento de que el texto me está diciendo, ves que al final todo es machista. No pasa por ahí. De hecho, la palabra que aparece en el hebreo ahí, cuando nosotros la traducimos como costilla, tiene serios problemas, ¿no? Y sobre todo serios problemas para este tipo de interpretaciones.
En realidad ahí es del costado, es la mitad. Quiere decir que varón y mujer son mitad el uno del otro. Quiere decir que si no están los dos, no hay algo completo. Ese es el verdadero sentido original del texto hebreo. Eva fue sacada, o mujer fue sacada, de la mitad del varón. Quiere decir que yo lo puedo leer al revés. Puedo leer que el varón fue sacado de la mitad de la mujer. El sentido original es ese, ¿eh? Uno y el otro son complemento. Lo puedes leer al revés el texto, insisto. Pudo haber empezado el texto como que hizo caer un sueño sobre la mujer y de ella sacó al varón. ¿Se entiende eso? Muy bien. Bueno, algunas palabras importantes. Cuando yo estudio algún texto bíblico, me hago también anotaciones de palabras que me interesan. La primera que me interesa es Adam, se pronuncia así, Adam, que significa Adán, común, gente, humano, persona, varón. Otra palabra que me interesa en este texto es Ish. Ish es varón, cadáver, casado, extranjero, extraño, hombre, humano, macho, marido. Isha, fíjate que similar esa palabra. Ish, varón, Isha, mujer, hembra, varona, esposa. Entonces el texto va a ir desde esa óptica. De Ish salió Isha, pero acordate, da lo mismo. Para el texto hebreo, para el mundo hebreo, da lo mismo que vos digas Isha, de quien salió Ish, porque la cuestión es la mitad ahí. La mitad. Ezer. Ezer es una palabra muy importante, que de hecho mi canal se llama Ezer Ya, que significa, Ezer Ya es ayuda de Yahvé o guerrero o guerrera de Yahvé. Pero acá solo te puse ayuda idónea, ayudador, ayuda, socorrer, socorro. Ahí, si querés agregar eso, otro significado de la palabra Ezer es guerrero o guerrera. Entonces, cuando Adán vea a Eva, va a decir, esta es mi guerrera o mi ayuda idónea. Y lo mismo al revés, acordate. Si Eva mira a Adán, dice, él es mi guerrero o mi ayuda idónea, mi ayuda adecuada. Y una palabra más, Java, dadora de vida, o Eva, ese es el nombre de Eva. Eva es Java, la primera mujer, la madre de todos los vivientes. Bueno, algunas palabras importantes, hay más seguramente ahí, que yo me puse en mi papel, pero solo te transcribo en estas diapositivas un ejemplo, como ingresando al taller, para que veas, un texto bíblico es muy complejo. Entonces, lo subrayo, lo lleno de colores, lo separo, le pongo así, bueno, y ahí ahora se ordena, mirá. Estamos justo con las clases acerca de las decisiones. La clase pasada, en el video de Matías, pudiste aprender sobre esto. Bueno, ¿qué es una decisión? El diccionario de la Real Academia Española nos dice que es una determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. Entonces, cuando decido, opto entre un camino u otro camino. No siempre son dos caminos, puede haber muchos caminos, pero la decisión es una determinación, opto, hay algo que dejo de lado y tomo un camino. No sé si te acordás de esa clase sobre el origen del universo, ¿no? En el que habíamos dicho que había un orden en el cosmos. Dios ordena el desorden que había en el cosmos. Entonces explicamos esto de los días. El día 1 correspondía al 4, el 2 corresponde al 5, el 3 corresponde al 6 y el séptimo era la coronación. Dios habita la creación. Entonces hay un orden ahí. Con Adán y Eva en el jardín del Edén, esto que figura en el texto que estamos estudiando, también hay un orden. Es el orden establecido por Dios. El orden de Dios en el cosmos es la humanidad amiga, la humanidad amigada, la humanidad unida. ¿Para qué? Para hacer algo juntos, que es el cuidado de la creación. A la humanidad se nos dio el cuidado de la creación. Entonces, el orden establecido que muestra el texto bíblico es eso, humanidad unida. No te quedes ahora en esta cosa tan barata que podría ser
de que, está hablando de que hombre y mujer, o sea, matrimonio entre varón y mujer, o sea, noviazgo entre varón y mujer. No, qué mal que está eso, porque nosotros hoy vivimos otra cosa, puede ser varón, varón, mujer, mujer. No te metas ahí, porque el texto es mucho más amplio. No te está encerrando y decir solo esto es válido. Está hablando de la humanidad ahora. La humanidad con todos los colores que tenemos. El orden establecido que plantea la parábola en el jardín del Edén es que la humanidad está unida, sea del género que sea. Y así entonces trabajo. Fíjate, estos son los pasos que yo encuentro que me muestra el texto bíblico. Voy a hablar de los pasos que veo en el varón y en la mujer. En el varón pongo 10 pasos, ahí encuentro. Pone nombre a todos los animales del campo. No encuentra a su éser, a su ayuda adecuada, entonces se entristece, no le sirve eso. Exclama con alegría al ver a su éser, a su guerrera o su ayuda, y le pone el nombre de Isha, mujer, porque está salida de Ish, el varón. Así que podríamos decir que Isha es varona también, una palabra que ya no hemos utilizado más en el español. Ese varón come del fruto prohibido que le da su Isha, se le abren los ojos, se da cuenta que estaba desnudo, se hizo ropa para taparse su desnudez, se esconde de Dios, le dice a Dios que se escondió por miedo a él, echa la culpa a Isha por comer del fruto prohibido, nombra a Isha como Eva, la madre de todos los vivientes. Bien, estos son los pasos que el texto me proporciona que da el varón, son las decisiones que toma el varón. Veamos en la mujer o varona. Le explica a la serpiente, la Nahash es la serpiente, que pueden comer de todo menos del árbol del medio del jardín porque moriría. Ve el árbol como apetitoso para comer, le es agradable a la vista, lo ve deseable comer para discernir entre el bien y el mal, come el fruto, le da a su marido para comer el fruto. A Eva se le abren los ojos, se da cuenta de que estaba desnuda, se hizo ropa para taparse su desnudez, se esconde de Dios y echa la culpa a la serpiente por seducirla por comer el fruto prohibido. Esta es la secuencia que el texto, repito, me proporciona. Pensalo si querés como parábola, como obra de teatro, es un texto. Entonces el texto está para interpretarlo y para jugar con él. ¿Qué es lo que noto acá en los 10 pasos de cada uno? Que hay alguna cierta estructura. En el varón vemos que interactúa con los animales domésticos, las aves y las aves del campo, ahí está. Y en la mujer veo que interactúa con la serpiente, que era el animal más astuto, dice la Biblia, de todos los animales. En ambos veo esto, ¿no? En el varón que desea a la mujer y busca dominarla, por eso la nomina, le pone nombre como a todas las otras cosas. Y en la mujer el deseo del fruto prohibido y el deseo de buscar algo que está bueno, discernir entre el bien y el mal. Y fíjate cómo se repite este esquema en los dos, en el texto está puesto junto, volvió al texto y lo vas a ver. Ambos comen del fruto prohibido. Se le abren los ojos, se hacen ropa, se esconden de Dios, le dice a Dios que se escondió por miedo y a alguien le echan la culpa. Ambos echan la culpa. El varón le echa la culpa a la mujer en el relato y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Esto es un poco la estructura. ¿Te dice algo? No, posiblemente todavía no diga nada, es simplemente que estamos estructurando el texto. Y mucho más no vamos a ir, porque la labor grande la tenés que hacer vos como lector. ¿Qué es lo que muestra en definitiva? Que ese primer orden es separado, es dividido. El desorden de la humanidad en el cosmos es la humanidad dividida. Es una humanidad que entró en ruptura, que ya no puede estar en esa conciliación que tenían en el Edén. El texto quiere mostrarte eso. Hay una división, hay unas echadas de culpa, hay un no hacerse cargo de una situación. Lo cual ese no hacerse cargo, que en la parábola puede ser una tontería, genera lo que vemos en el mundo, una discordia total,
un pisarle la cabeza al prójimo por lo que sea. ¿Qué es quedar fuera del jardín del Edén? Que es así como termina este relato, esta parábola. Porque acá jamás tendrás que pensar que Dios echa a sus hijos la humanidad porque los odia, porque hicieron el mal. No, eso es simplemente un relato. Recordá eso, no podemos hacer con la Biblia eso que hacen algunos. Leen el relato y dicen, ¿ves que Dios está enojado con la humanidad? Entonces te echa de ahí porque ya no te quiere más, no te ama más. No. Esto es un relato simplemente para enmarcar qué le sucede a la humanidad cuando la pifiamos con todo. Cuando metemos la pata hasta el barro mal y pecamos. Esa palabra tan llena de contenido y que a veces la vaciamos, ¿no? El pecado es una falta gravísima de amor y es una decisión. Decidimos en el pecado, pero no estamos hechos para el pecado. Eso es muy importante, ¿eh? Cuando hacemos un estudio de Adán y Eva, que es la humanidad entera, no podemos decir el ser humano es pecador por naturaleza. No. El ser humano es amor por naturaleza. Entonces opta por el pecado. Pero cuando opta por el pecado, que es algo ajeno, fíjate que nos hace mal. Frente al pecado nosotros decidimos escaparnos, escondernos, porque ese no es nuestro hábitat natural. Es mentira que el ser humano es pecador. El ser humano decide por el pecado. Y esa decisión, al ser mala, nos hace sentir como fugitivos. Entonces, en la naturaleza del ser humano no está el pecado. No estamos hechos a imagen del pecado, sino a imagen de Dios. Entonces, quedar fuera del jardín del Edén es estar alejado de la sabiduría, ese árbol que estaba plantado en el jardín. Es estar alejado del orden establecido por Dios, que es la unidad entre varón, mujer, con los animales del campo y toda la creación. Es estar alejado del bienestar, de la unión y los puntos suspensivos que te pongo ahí, porque vos podés poner todo lo que conocés de lo que gustamos los seres humanos para ser felices. Entonces, quedar fuera del jardín del Edén, esa manera parabólica que tiene el texto para contarlo de que fue echado Adán y Eva, acordate, es simplemente una parábola, porque el centro es lo que hemos destruido como humanidad, hemos destruido un orden. Entonces, ¿qué pasa cuando lo destruimos? Quedamos separados de ese orden, por eso hay que volver. Pero si solo lees la Biblia así por partes, no se entiende nada. Habrá que leerse toda la Biblia para ver cómo este drama que aparece en este primer cuento, parábola de la Biblia, se resuelve a lo largo de todas las páginas de la Biblia. Entonces tendrás que llegar al Nuevo Testamento, conocer a Jesús y llegar al Apocalipsis, ¿no? Pero hay un texto muy interesante ahí, que tenés que llegar a Jesús, para que veas que eso que estaba dividido, para eso vino Jesús, el Hijo de Dios, para unir lo que estaba dividido. Por eso el texto este tan importante de Juan, que dice: tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces Cristo viene al mundo para unir aquello que estaba roto. Del jardín del Edén, ponele que sí. El jardín del Edén es cuento. Lo que vos tenés que comprender es que en ese jardín, que es parábola, toda la humanidad está ahí. Una humanidad que se sigue corrompiendo, dañándose entre sí, que decide aniquilar su libertad, porque la libertad es hacer el bien. Entonces, una tarea. Yo te dejé entrar a mi taller, ¿no? Para que veas cómo hago un estudio de un texto bíblico. Ahora yo te pido a vos que hagas lo mismo. La tarea es que hagas un mini video mostrando cómo estudias este mismo texto y cuáles son tus conclusiones, que tienen que ser muchas más que las que yo te expuse en este video, porque en este video yo te hablé de 2 cositas nada más. ¿Para qué? Para que vos no hagas mis conclusiones en tu trabajo, que vos no repitas lo que dice fulano de tal. Vos enfrentate al texto y, como te puse ahí, no tengas miedo. Decí lo que vos puedas estudiar, lo que te salga.
Nadie te va a decir, está mal, porque acá hay una doctrina que significa esto y aquello, y la iglesia dijo tal o cual cosa, y el catequista, el pastor, el teólogo, el obispo, el papa dijeron esto. No, no vayas por ese camino. Lee el texto, dalo vuelta, subrayalo, ponele colores, fíjate de qué se trata. Hay conclusiones muy buenas a las que podés llegar ahí acerca de la humanidad, acerca de esta mitad que somos varón y mujer. Entonces, ponete a jugar y mostranos cómo es tu taller, cómo llegaste a las conclusiones, porque lo importante no es que vos muestres las conclusiones. A mí me interesa mucho, y a cualquier docente, que vos muestres cómo llegás a las conclusiones. Eso es mucho más interesante que las conclusiones finales. Ver tu proceso de trabajo, eso, que es un proceso creativo de comprensión. Entonces, como último, te digo cómo termina un poco la Biblia, para que veas también que ese texto que estudiamos de Adán y Eva tiene un sentido al final de la Biblia. Dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Al final de esta historia que te va a contar la Biblia, de esta grandísima parábola que es la Biblia, el mal no tiene poder sobre nosotros. ¿Y cuándo lo veremos eso? ¿Lo veremos recién cuando crucemos el umbral de la muerte a la vida eterna? No sé. O tal vez podría decirte: sí lo sé, y vos también lo sabés. ¿Qué es lo que sabemos? Que de este lado de la vida también se vive este texto de Apocalipsis 21:1. Muchas veces nosotros podemos ver que esto funciona así, que hay un cielo nuevo y una tierra nueva en nuestra vida, y que el mal no tiene poder sobre tus decisiones. Entonces, hay que animarse a estudiar estos textos para aprender desde otra óptica cómo son las decisiones humanas y cuál es la incidencia de todas nuestras decisiones. Recordá, es un texto con un montón de buenas conclusiones. En este video solo te hemos planteado algo, hay una pizquita de sentido. No podemos agotar este texto en un video tan corto. Entonces te animo a que hagas tu tarea. Lee el texto bíblico a través del Génesis, arma tu taller y animate a ver cómo son estas decisiones de Adán y Eva y cómo son tus decisiones. Porque tus decisiones tienen que ver con las decisiones de él, de ella, las mías, y con esas decisiones construimos o destruimos un gran jardín que es la vida que Dios nos regaló. Nos vemos en el próximo video.